Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar de los últimos memoirs que me he leído desde el 2022, tal vez, no, mentiras, sí, como desde el 2022, que para mí los disfruté y me parecieron muy buenos. Entonces nada, comencemos. El primero por el que quiero comenzar es Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, que es el memoir de Matthew Perry, Chandler en Friends. Y a pesar de que este libro me dio muchísima tristeza, porque su historia es muy pesada, digamos, y pasó por muchísimas cosas, me gustó mucho escuchar su historia, entenderlo muchísimo más por lo que estaba pasando, por lo que pasó, su experiencia grabando Friends y todo esto. Me gustó muchísimo, me parece que es un memoir muy bueno, pesado y triste, sí, pero que vale la pena leérselo. Siento que es una historia que vale la pena leerse y escucharlo y entenderlo muchísimo más. Entonces sí, me cariñé un montón con Matthew Perry después de esto, y como a los 2-3 meses falleció, pero me alegra mucho de que haya escrito este memoir y que tengamos la oportunidad de escuchar su lado de la historia y su historia y todo lo que pasó con él en su vida. Después leí Reasons to Stay Alive de Matt Haig, no sé cómo se pronunciaría, Haig, no sé. Digamos que este libro, más que un memoir, me terminó pareciendo un libro de autoayuda. Entonces no lo disfruté tanto, no me gustó tanto, no siento que fue como que se acoplara bien con lo que yo estaba buscando o lo que yo quería leer. No me gustan mucho los libros de autoayuda, la verdad. Entonces sí, la verdad me decepcionó un poquito este libro. Pensé que iba a ser algo como de escuchar experiencias de personas con depresión, de personas con ansiedad, y no lo encontré tan así, sino como tips para querer vivir. Y pues no va mucho conmigo ese tipo de libros. Entonces sí, pero siento que de todas maneras, de pronto una persona que no entienda muy bien o que esté como viviendo ciertas situaciones que no entiendan que pueda ser depresión o que pueda ser ansiedad, me parece que es un muy buen libro para comenzar y para entender un poquito el contexto de ambas. Después tengo The Storyteller, Tales of Life and Music, que es el memoir de Dave Grohl. A Dave Grohl siempre lo he amado y me ha encantado. Fighters para mí es una de mis bandas favoritas y Dave Grohl no se queda atrás. También me encanta este man, me parece súper divertido, me parece que es súper centrado, a pesar del último drama que hemos venido escuchando en los últimos tiempos de lo que sucedió, de que tuvo un hijo fuera del matrimonio, bueno. Pero pues en general Dave Grohl me parece divertidísimo y me parece que es una persona súper echada para adelante, que tiene una visión de vida súper chévere. Entonces quería escuchar su historia también y la pasé increíble leyéndome este memoir. Además de que tiene muchísimos mensajes y muchísimas cosas muy chéveres para los emprendedores y para la gente que quiere como seguir sus sueños, digamos, que me parecieron increíbles. También tiene un aspecto supremamente divertido. Dave Grohl tiene un humor que es súper chévere, entonces eso lo vemos también muy bien reflejado en el libro. Además lo escuché en audiolibro y lo narra él, entonces me pareció también espectacular, como si él le estuviera contando a uno la historia. Me pareció increíble la experiencia con este y con el de Matthew Perry también, que también lo escuché en audiolibro y también fue narrado por él, entonces espectacular. Me gustó mucho también ver el contexto de muchas situaciones que yo había visto, como por ejemplo cuando se cayó en el concierto y se rompió el pie y el man dijo pues no, y salió con el pie así todo torcido a seguir cantando. Como escuchar todo ese tipo de contextos, esas situaciones me parecieron súper chéveres. Entonces sí, me encantó, la verdad me parece que es un muy buen libro. Me gusta mucho la visión que tiene Dave Grohl frente a la vida, escuchar la historia de Foo Fighters, escuchar cómo fue su experiencia también cuando falleció Kurt Cobain. Todo eso me pareció que está muy bien, muy bien escrito. Creo que incluso después hay uno más largo, como una expansión, digamos, en donde cuenta su experiencia de cuando murió Taylor, que también fue súper triste. Este pobre Dave Grohl ha tenido que sufrir la muerte de dos de sus mejores amigos, que terrible, pero bueno, este libro lo cuenta y lo cuenta súper bien. Después tengo uno de Roberto Canessa,
que se llama Tenía que sobrevivir, que es uno de los sobrevivientes, el médico de el avión que se cayó en los Andes. Entonces cuando salió la serie en Netflix de La Sociedad de la Nieve, pues quería saber más información, quería saber más sobre eso. Me pareció muy curioso como desde la parte psicológica, cómo se organizaron, cómo lograron sobrevivir todo esto. Entonces me enteré que existía este libro, que es el memoir de uno de ellos, y quería en sus palabras como escuchar cómo fue la experiencia, cómo fue toda la situación que vivieron allá. Entonces sí, muy triste, pero es un muy buen memoir. Digamos que desde cierto punto quería saber muchísimo más sobre la experiencia en la montaña. Siento que él habla también mucho de lo que produjo después de la montaña, cuando ya es médico, todo este tipo de cosas, y quería saber un poco más de las situaciones dentro de la montaña. Pero de todas maneras me parece que es un muy buen libro, me gustó, está muy bien escrito. Y sí, pues es una situación que es muy triste, pero que de todas maneras quería leer y saber más sobre ella. También tengo I'm Glad My Mom Died, de Janet McCartney, que es la actriz de Nickelodeon, si no estoy mal. Y bueno, desde el nombre como que ya crea un shock como de, uy, espérate, ¿cómo se llama este libro y por qué el libro se llama así? Pero pues habla mucho como todas estas actrices, sobre todo de Nickelodeon y de Disney, que sienten como esa presión de su madre o de sus padres por ser actriz y por ser alguien. Y ella nos cuenta su historia de cómo su madre literalmente abusaba de su poder como madre para explotarla a ella como actriz, como la cantidad de cosas que le decía, el body shaming que le hacía, como que habían un montón de aspectos muy, muy, muy fuertes para que ella pudiera ser actriz. Y bueno, como prácticamente su mamá poder vivir la vida que quería a través de su hija, sin importar si su hija quería o no quería ser actriz. Y bueno, es un libro que es muy pesado, pues como les dije desde el nombre, ya empieza a ser pesado. No me llamó tanto la atención como podría ser para muchas otras personas. Siento que yo lo leí porque yo escuchaba como, no, este libro me cambió la vida, me pareció buenísimo, no sé qué. Y a pesar de que sí tiene aspectos como, hey, hay que pues saber poner límites, no todas las relaciones con nuestros padres pueden ser perfectas, y bueno, chan chan, pero en teoría no me marcó tanto, la verdad. No sé si de pronto tampoco es que haya escuchado mucho de la actriz antes de leerme el libro. Sí sé quién es, obviamente sí la había visto, pero como que nada más. Entonces no me logré conectar como tanto con la historia como podría ser, o como había visto como el hype que tenía este libro, no. Entonces pues bueno. Después seguimos con The Woman in Me de Britney Spears, y este libro me encantó. La verdad, a mí Britney Spears me encantaba desde muy chiquitica, escuchaba su música y me daba muchísima tristeza después todo lo que empezó a pasar con ella y con la adicción con las drogas y todo el tema de su padre. Entonces el poder escuchar la historia desde su percepción me pareció absurdamente increíble. Además da muchísimo contexto al por qué ella hace las cosas, el por qué hace las cosas como hace las cosas, y me encanta la posición en la que se encuentra. Además que es una posición de no voy a dejar que el mundo me coma más, no voy a dejar que el mundo me pisotee, no voy a ser como la gente quiere que sea. Entonces eso me gustó muchísimo de este libro. Escuchar su historia después de ser la famosísima Britney Spears también me pareció muy chévere, como cuando era pequeña, cuando estaba con sus hermanos, con su familia, todo eso me gustó un montón. Escuchar desde su voz todo el problema que tuvo con su padre, todo el abuso que sufrió de su padre. Entonces sí, increíble que Britney Spears haya tenido la oportunidad de contar su historia de esta manera, y me encantó. La verdad es un muy, muy, muy buen libro. Obviamente la forma como está escrito no es tan espectacular y no es tan pro, digamos, pero está contando su historia, entonces es válido. Después tenemos El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que es un psicólogo absurdamente increíble, este hombre, que en este libro cuenta su experiencia de cómo sobrevivió y cómo fue toda la parte psicológica de haber vivido y sobrevivido a un centro de concentración.
Entonces él empieza a crear toda su teoría psicológica a partir de lo que vivió en el campo de concentración, el tema de la sobrevivencia, de el hambre, todo esto, y del tener que compartir esas experiencias tan duras y tan difíciles con otras personas, ¿no? En un campo de concentración en donde encuentras muchísimas personas, en donde la muerte está constantemente al lado tuyo todo el tiempo, si no sabes qué va a pasar contigo, la incertidumbre, el dolor, la pesadez, todo eso, lo encuentra uno en este libro. Y como Frank sobrevivió proyectándose, como mirando más allá de la situación y de la experiencia que estaba viviendo, me pareció increíble, es un muy buen libro. Además me gusta también cómo cuenta que escribió el libro, porque él escribió el libro mientras estaba en el campo de concentración, mientras lo que veía lo iba escribiendo en servilletas, como con carbón o algo así por el estilo, y lo iba metiendo de a poquitos en la reja para que no se lo quitaran y para que no se dieran cuenta. Entonces me pareció increíble, como el primero cuenta la experiencia del campo de concentración, y segundo de cómo lo hizo, y tercero de todo lo que sacó de teoría psicológica que hoy en día se aplica de esa experiencia. Increíble. Y por último tengo I Don't Need Therapy, que es de Toni Lodge. La verdad no sé quién es ella. A mí me encanta leer memoirs así no conozca la gente de la que estoy leyendo, pero me llamó un montón la atención. Además la portada también me llamó muchísimo la atención, me pareció curioso. Después me vine a enterar que ella es como un tipo de comediante, y me encantó la forma en cómo ella contó su historia, también de sufrir de sobrepeso, de estar como en spotlight, porque es una comediante obesa que está en el spotlight. Entonces ella contando su historia, su obsesión con como un buen millennial, con plantas y como su salud mental y sus plantas. Y bueno, me pareció increíble, me sentí muy identificada con este memoir. Me pareció muy chévere, muy divertido y me lo disfruté un montón, la verdad sí, me gustó. Pero bueno, esos son los diferentes memoirs que resalto más que cualquier otra cosa desde el 2022 que me he leído, que me han gustado y que siento que valen la pena leerse. Porque sí, cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene algo diferente que aportar y darnos. Entonces sí, me gustaron un montón y los recomiendo. Pero entonces nada, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que aquí abajo en mi descripción están mis redes sociales si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre el libro, los invito a que se suscriban. Y si quieren prender la campanita para que no se pierdan de ningún contenido, video o recomendación que les pueda interesar. También si se leyeron alguno de estos memoirs y si les gustó o si no les gustó, o si tienen algo que quisieran compartir, lo pueden dejar en los comentarios y los estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente, que estén bien, chao.